Esta, sin duda, es uno de los periodos imperiales más convulsos y un tanto mal interpretados de la historia imperial y de la propia comunidad, conocida como la Era de la Apostasía, un evento que comenzó de las consecuencias de los milenios pasados, donde el resto de facciones se peleaban y la eclesiarquía, un poco harta de sus peleas políticas, decidió dar orden de una buena vez. En este video trataré de dar todo lo que sabemos de este periodo documentado del imperio, así que comencemos. Primero que todo, la Era de la Apostasía inició mucho antes de lo que la gente en realidad cree, y fue en el milenio 33, cuando el templo del emperador Salvador se volvió la secta más importante del imperio, y como tal, le dieron una posición entre los altos señores de Terra, lo que le permitió imponer impuestos a los ciudadanos en forma de donaciones opcionales. ¿Es legal? Ilegal no es. Ahora, el cómo se volvieron la principal es porque en esas épocas existían muchos cultos que el templo o absorbía o los eliminaba, y llegó al punto que entró en conflicto abierto, o más bien en una guerra de fe, contra un culto rival llamado como la Confederación de la Luz. Un culto que, a diferencia del templo, que buscaba más hacer templos y demás, la Confederación buscaba ser más humilde y en el dar en el nombre del emperador. Total, esa guerra causó la casi erradicación de la Confederación como una fuerza a tener en cuenta. De todas formas, acuérdense de ellos porque serán muy importantes posteriormente. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. El templo del emperador Salvador con el tiempo crecería en fuerza gracias en acumular riquezas a través de los impuestos y donaciones, además de acumular también poder, ya que como verán el imperio se volvió muy religioso. No había mundo imperial que no seguía algún culto hacia el emperador, por lo que indirectamente la eclesiarquía podía dictar las leyes imperiales, podían organizar ejércitos y podían decidir cuáles eran las amenazas más importantes y dónde mandar recursos. Es gracias a ese aumento en su poder que el Mechanicus de Marte y los capítulos de Marines convencieron al Administratum para combatirlos, lo cual fue un movimiento inteligente de política, pues ningún gobierno permitiría que una organización aparte de ellos cobre impuestos. Es más, en el momento que lo hubiera hecho ya hubiera sido el fin. Y lo peor del caso es que técnicamente el Administratum es el verdadero culto imperial hasta cierto punto, por lo que bien pudieron eliminarlos bastante fácil. Ahora, el por qué no lo hicieron es que muchos entre los altos señores de Terra también eran religiosos y sentían cierto respeto a la eclesiarquía de todas formas. El Administratum se puso las pilas y empezó a quitarle ciertos beneficios, lo cual molestó al Administratum, como quitar la autoridad en ciertas cosas, influenciando los votos de los señores para que no ganaran ciertos eventos, nombrando funcionarios que no estuvieran en sus influencias y cosas que políticos hacen. Con el tiempo, la eclesiarquía había declinado tanto que muchos eclesiarcas para el milenio 35 eran débiles e incompetentes. Desde la perspectiva del pueblo llano, la eclesiarquía seguía tan magnífica como siempre, pero desde bambalinas, el Administratum la tenía bien amarrada. ¡Levántate! ¡Levántate ya, carajo! Es gracias a eso que el siguiente eclesiarca, llamado como Benedín IV, en un intento para escapar de ese sometimiento, trasladó el santo sínodo del Ministorum de Terra al mundo de Ofelia VII, en el Segmentum Tempestus. ¿Por qué Ofelia de entre todos los mundos? Bien, en primera era el mundo de Benedín cuando era cardenal, por lo que lo conocía muy bien. En segunda, es que para ese entonces Ofelia se había vuelto el mundo más próspero y rico solo por debajo de Terra y Marte. Tercero, es que estaba muy alejado del Administratum y no molestarían. Y cuarto, es que durante la Gran Cruzada, el emperador en persona conquistó dicho mundo junto a 100 de sus custodes y 10.000 puños imperiales, convirtiéndolo en un futuro un mundo muy importante de peregrinación. Por esos puntos fue algo natural el por qué fue elegido. El traslado de Terra a Ofelia resultaría en una empresa muy costosa, pero el Administratum al principio no le importó, porque usaron su dinero para ello. Ahora, libres de la influencia del Administratum, se dedicaron a lo que más les gustaba, el derroche. Con los impuestos se crearon construcciones de tamaño titánico para dar tributo al emperador, y al mismo tiempo ver quién la tenía más grande por puro ego. No, en serio, Ofelia se volvió un lienzo enorme donde se construían catedrales que cubrían más de 90.000 millas cuadradas de tierra, lo que en kilómetros serían casi 145 kilómetros cuadrados y más de 4 kilómetros de altura.
Para poner en perspectiva, sería tan grande como cubrir toda Nicaragua y partes de Honduras y Costa Rica. Y esto solo fue el comienzo. Debido a la distancia de Terra, esto les permitió a Benedín y sus sucesores recaudar más donaciones para convertir Ofelia en lo que sería el primer mundo cardinalicio conocido. Catedrales enormes, campanarios, santuarios, monumentos, estatuas del emperador y de santos imperiales. Con el tiempo, los eclesiarcas alentaron a muchos mundos a seguir el ejemplo de convertir sus mundos en mundos santos y que se superaran en hacerlos más grandes, más altos, más dorados, y así muchos mundos gastaban ingentes cantidades de dineros para crear templos, monumentos y santuarios, y cualquier culto que se desviara del principal serían considerados herejes y serían erradicados con extrema violencia. Para esas épocas crecieron tanto en poder e influencia que amasaron grandes flotas por sí mismos y tuvieron una fuerza permanente llamadas como las Fratrias Templarias. Aunque ya existían hace mucho, pero es aquí cuando son legalizados, teniendo tanto poder y números como la Guardia Imperial. So, my eyes are correct. Después de 300 años, el eclesiarca Gregor IX decidió que ya era hora de trasladar nuevamente el sínodo de Ofelia a Terra. Gregor era una persona bastante espiritual y su decisión en realidad no tenía razón para hacerse. Se presume que el propio emperador le habló que fuese así, pero la veracidad del mismo está en duda. Cuando tomó esa decisión, en realidad tuvo mucha oposición de muchos cardenales y muchas otras personas fuera de la eclesiarquía, pero él dijo que debía volver, pues Terra era la cuna de la humanidad y como tal, su fe debía volver. Nadie se lo pudo negar y después de 12 años de preparación en la que aumentaron los impuestos para el mismo, regresaron y abrieron las puertas del Palacio de Terra para que el populacho pudiera entrar otra vez. Si ya de por sí llegar a Terra costó dinero, reconstruir y reparar el palacio, mucho más, por lo que subió aún más los impuestos. Gregor tenía planeado otra cosa en mente, además de cambiar la ubicación. Planeaba cambiar también la institución haciendo reformas para que la eclesiarquía no fuese tan estricta con el dinero y que no fuese tan avaros, cosa que muchos se negaron. Justo antes de que lograra hacer sus reformas, Gregor fue envenenado por su comida. Un hecho sin precedentes del que lloraron muchos eclesiarcas. Millones fueron a su funeral y muchos cardenales lloraron su pérdida tan temprana. Bueno, no se le quitará lo muerto. A trabajar. Poco después se eligió nuevo eclesiarca y el despilfarro siguió. ¿Quién sabe lo que se hubiera evitado si Gregor hubiera logrado hacer sus reformas a tiempo? ¿Por qué los buenos mueren jóvenes? Como dato adicional, y paréntesis, ¿no notaron lo cercano a la historia real? Todo ese despilfarro para hacer monumentos y catedrales hacen referencia al Renacimiento, donde se construían catedrales, templos, monumentos y pinturas para complacer y competir entre familias, ciudades y reinos, para ver quién la hacía más grande y más bonita. Y la cisma de Occidente, donde el Papa de Roma se trasladó a Aviñón y del que habían dos papas al mismo tiempo. Con todo ese despilfarro, muchos mundos ya estaban hartos, pues ya no podían pagar de manera opcional los impuestos, por lo que muchos mundos empezaron a rebelarse de la eclesiarquía, lo cual respondieron con mucha represión, enviando a las fratrias para aplastarlos. ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! El eclesiarca de ese entonces, Alexis XXI, incluso usó el assassinorum para asesinar a gobernadores que usaban sus donaciones para hacer sus propias fuerzas para rebelarse. Con ese dinero volvían a hacer templos cada vez más grandes y estatuas de eclesiarcas difuntos. Quizás lo bueno de esto es que la eclesiarquía hizo muchas rutas comerciales seguras para metales y joyas que serían útiles para demás materias primas. Para ese entonces, las rebeliones seguían y las fratrapias las reprimían, y muchos de los altos señores lo veían como excesivas, en especial el Mechanicum de entre todas, pero la eclesiarquía tenía una forma de callarlos. Resulta que un misionero llamado como Morven el Devoto encontró en el planeta de Fornost un complejo antiguo que investigó, descubriendo una base de datos de la edad oscura de la tecnología, que tenía una PCE para el diseño exclusivo del monitorum del Tanque Immolator. ¡Maldito siempre va un paso adelante de mí! Para el milenio 36, debido a estas rebeliones y otras guerras de supervivencia, se desataron tormentas disformes por toda la galaxia, haciendo los viajes disformes en extremo difíciles, por lo que muchos mundos quedaron
quedaron aislados, y como el Administratum y la Eclesiarquía seguían peleando por la plata, se desató la anarquía en el imperio. Muchos aprovecharon este periodo de debilidad para atacar. El caos, orcos y cultos por todo el imperio desataron el caos y la destrucción, y la propia fe en el emperador se empezó a fragmentar en diferentes cultos. El imperio estaba al punto del colapso nunca visto desde la decapitación. Muchos fanáticos veían que la Eclesiarquía le había fallado al pueblo, y más importante al emperador, pues se volvieron demasiado codiciosos y excesivos, por lo que veían estas tormentas disformes como una señal del disgusto del emperador. Mundos enteros se convertían más por la desesperación que por otra cosa. Es en estos momentos que la población buscaba un salvador en este predicamento, un héroe, y ese héroe sí que llegaría, pero como esto es 40K, no sería el héroe que la mayoría esperaría. El imperio en general estaba al borde del colapso total, donde extremistas de ambos bandos decían que la Eclesiarquía estaba en lo correcto y otros que se estaban pasando. Es en ese estado que un hombre se alza por encima del resto. El 361 alto señor del Administratum, de ese entonces llamado como Gosh Vandar. El cómo llegó al puesto o siquiera sus orígenes son un misterio, pero se cree que llegó a través de sobornos, extorsiones o asesinatos, o quizás una combinación de ambas. Desde un inicio estaba en contra de todo el poder que amasaba la Eclesiarquía y decidió ser más directo contra ella, en vez de hacer la táctica política de manipular a otros miembros. Verán, cuando el Eclesiarca murió, él fue quien puso a su cargo al siguiente, llamado como Paulis III, pues era alguien de carácter débil y muy manipulable. Con eso, la confianza de la Eclesiarquía que aún le quedaba, cayó tanto que incluso sus leales ya no podían apoyarlo. Y ahí tuvo la excusa perfecta para asaltar el palacio de Ofelia, donde al parecer Paulis fue acosado por libertinaje, por así decir. Así que lo acusaron de hereje y lo ejecutaron. Vandar entonces tomó y se autoproclamó eclesiarca y jefe del Administratum, de maneras desconocidas. El cómo lo logra sin ser parte de dicha organización es también un misterio. Bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. También en esos momentos tenía un asesino Calidus descontento que quería ser gran maestro del Assassinorum, por lo que tenía en su control no uno ni dos, sino 3 organizaciones en los altos señores de Terra. Y aquí las personas pensaron que con ese golpe a la Eclesiarquía las cosas mejorarían, pero como dijo Titán, yo no diría liberar, más bien hay una administración nueva. Se dice que el poder, no importa qué tipo de persona, siempre logra corromper a esa persona. Pero Gosh Vandar ya era alguien corrupto, y con todo ese poder enloqueció, o quizás ya estaba loco, pues era un megalómano paranoico y afirmaba que el emperador le hablaba, cuando estaba en algunos tipos de semitrances aterradores, donde parecía alguien con síndrome Tourette. Buenos días, señorita Victoria. ¡Huevos peludos! Era también alguien bastante sádico que disfrutaba el torturar víctimas, no importaba si eran alguien culpable o inocente, y se justificaba que los estaba purificando. Al parecer tenía algún tipo de trastorno de doble personalidad o algo así, porque tenía lapsos donde era alguien risueño o alguien muy, pero muy violento. No te preocupes, yo te protegeré, pequeñuelo. Este, al ser muy paranoico y tener a los asesinos de su lado, tiene una vasta red de espías y en su cámara de audiencias tiene un mapa realmente sofisticado de la galaxia con un lujo de detalle donde las personas más locas de entre la guardia, fratrapias y la armada imperial le obedecían sin chistar. Muchas de estas órdenes eran atrocidades por sí mismas. Algunas de estas serían como el exterminatus vírico del mundo colmena de Calana VII. Una invasión indiscriminada al mundo agrícola de Boraminos, donde esclavizaron a todas y cada una de las niñas menores de 12 años. ¿Para qué? Quizás sea mejor no saberlo. Utilizó las baterías orbitales del mundo de Yana para fundir sus caquetes polares y ahogar a la población, matando a más de 4.000 millones por mero capricho. Y ahí te preguntas, ok, los custodes no harían un ojete, pero ¿y los marines? Bueno, tanto los Astartes y el Mechanicus, al tener sus mundos básicamente independientes de la jurisdicción tanto de la Eclesiarquía y del Administratum, no sufrieron tanto. Además, su problema era con la Eclesiarquía, que amasaba poder por sí mismo, y al ver a Vandar en el poder no les pareció problema, al menos no aún. No mucho después de su entronación, Vandar fue informado de un mundo no muy importante
pero que tenía un culto secreto en San Leor, que adoraban al emperador. Vandar se puso furioso por alguna razón, pero mientras más le hablaban del culto, más su enojo se volvió codicia. Este culto tenía algo que quería. El culto se llamaba como las hijas del emperador, un culto que se dedicaba a las enseñanzas y dominios de artes marciales y conocimientos para ser libres de cualquier cosa mundana. Así que Vandar les concedió el honor de una visita. Es así que con un séquito de más de 100.000 siervos y soldados llegan a San Leor para una procesión de kilómetros de largo para llegar al templo. Dicha procesión estaba llena de personas coreándole, más por amenazas de pena de muerte, y todo grabado para que el imperio los viera en sus televisores, o lo que tengan para ver imágenes. Cuando al fin llegaron, se encontraron con la puerta cerrada y con una de ellas diciendo básicamente: Lo siento, no se admiten homeros. Eso hizo que el imperio estuviera expectante porque casi se aseguraban que el mundo estaba condenado. Pero sorprendentemente el eclesiarca estaba calmado y convenció a las mujeres de que le dejaran entrar para convencerlas de que él estaba bendecido por el emperador. Entró, rezó y vio que ellas eran como 500 en ese templo. Luego le dijo a uno de sus siervos que le disparara a quemarropa. El soldado dudó, pero lo que nadie sabía era que Vandar tenía su rosario, que básicamente es un escudo de fuerza personal, y le dijo al soldado: no hay peligro, tengo la protección del emperador. ¿Dudas de ello? Para cualquiera parecía algo normal, pero sutilmente era una amenaza para el soldado si no obedecía ya. Y entonces disparó. Este dio un fogonazo de luz que cegó a todos y Vandar salió intacto. Los guardias y las hijas, al presenciar el milagro, cayeron de rodillas por el hecho. Vandar sabía muy bien que este culto era uno atrasado, por lo que no sabrían lo que era un rosario, por lo que sería fácil engañarlas. Desde que tomó lugar en la eclesiarquía, todos sus crímenes están grabados y bien documentados. Es con esto que las hijas le juraron su lealtad, y Vandar las elevó como su guardia personal, y fueron renombradas como las consortes del emperador, o novias del emperador, para mayor comodidad diré lo segundo. Entrenadas con los mejores instructores de la guardia para usar sus habilidades con las armas más actuales, se convirtieron en sus guardianes, ejecutoras, criadas y asistentes. Probaban su comida si había venenos, le alimentaban si estaba débil, cuidaban su cuerpo, y para entretenerlo le cantaban, actuaban y cosas un poco más salidas de tono. Sí, qué problema, ¿no? Un año después de la misma, gente de la eclesiarquía iniciaron una conspiración para sacarlo definitivamente, pero las novias lo descubrieron y les llevaron las cabezas a los conspiradores a Vandar. Con todo esto, Vandar se convirtió no solo en el eclesiarca, jefe del administratum, sino que ahora también se volvió el proxeneta de un harén de chicas tomboy. ¡Es un infeliz! ¡Un infeliz! 70 años. Fueron 70 años más de tormentos donde Vandar hizo poco o nada para revertir las cosas que la población imperial pedía, que era el derroche para la construcción de templos. Ahora eran mucho peores, más grandes, más dorados, y lo peor del caso es que creaban estatuas no solo del emperador, sino de sí mismos, incluso más grandes que el primero. Cualquier oposición eran brutalmente reprimidos, con pogromos sangrientos, y la población estaba siendo monitoreada con servocráneos por todos lados. No había lugar donde Vandar no estuviera viendo, y mientras varios mundos tenían estas kilométricas construcciones, el palacio de la eclesiarquía en Terra se caía a pedazos, debido a los siglos de desuso, y mientras que en la fachada parecía todo brillos y estructuras a la vanagloria, por dentro solo era un bull sombrío, gélido y húmedo. El polvo de las ruinas llegaba por los tobillos, las reliquias sagradas estaban manchadas y profanadas, tapices desgastados y desgarrados llenos de alimañas como ratas o cucarachas, y la gran sala solo tenía una luz. Solo el paso casi constante de las novias del emperador, ahora con más números gracias a quizá las niñas sobrevivientes de los secuestros o no, llenaban los espacios vacíos del templo. Vandar ahora estaba silencioso. Se refugiaba en sus aposentos, casi sin dormir, pues tenía sueños, pesadillas o quizás visiones. El anciano Vandar ya estaba totalmente saturado de medicamentos y cualquier maña para mantenerlo alejado de las enfermedades y la edad, pero ya estaba entrando a la senilidad, pues cada vez más murmuraba contra algo. Cada que salía el sol maldecía la luz,
y los escribas y cámaras que siempre grababan, al parecer, presenciaban indirectamente el mayor miedo de Vandar, que se aproximaba: la luz. Dinmamar, en el Segmentum Oscuro. Durante el reinado de sangre nacía un niño del que no se sabe mucho de su procedencia o de sus padres. Lo único que sabíamos era su nombre: Sebastian Thor. Un niño que sería criado en las enseñanzas de la palabra del dios emperador, pero no por el culto del templo del emperador Salvador, sino de su antiguo rival que creía en extinto, la Confederación de la Luz. Esta secta abogaba por la de ser personas más humildes y no codiciar mucho poder, solo lo necesario. Viendo las injusticias que Vandar hacía contra el imperio, se decidió rebelarse abiertamente contra la eclesiarquía. Su rebelión estaba siendo totalmente respaldada por su mundo, pero no por las armas, sino por su labia. Su nivel de oratoria y carisma eran más que destacables, tanto que muchos asesinos que ya tenían contra él pasaban a su bando viendo que tenían más en común con Thor que con Vandar. Esto tarde o temprano llegó a los oídos de Vandar y su reacción fue más que esperada. ¿Cómo es posible? Tranquilo, ya pasó. Un mes de la rebelión, los altos señores se debatían aún qué acciones tomar contra él, y Vandar solo estaba en su trono sorprendido y sin saber qué hacer. La rebelión de Thor era algo nuevo para él. A 3 meses más de la misma, la rebelión se expandió y 80 sistemas se pasaron al bando de la Confederación de la Luz Resurgente, convirtiendo más con la labia y verdades a muchas tropas de la guardia, fratrias y navíos enteros a su bando. Vandar, cansado de esto, sabía que debía terminar esto de una vez antes de que se expandiera más. Es así que ordenó a sus más fieles tropas de las fratrias y naval que arrasaran a Dinmamar de la faz de la galaxia. Reunidos en el sistema de Clax, se organizó una flota cruzada enorme, pero para su desgracia, una tormenta disforme cataclísmica destruyó toda la flota. Lo último que los astrópatas de dichas naves reportaron fue que arcos de energía blanca partían los cascos de las naves y las tormentas mismas retorcían a los hombres y máquinas haciendo que implosionaran, desintegrándolo todo. El sistema quedó completamente aislado, pero que muchos consideraron que el emperador apoyaba a Sebastian, al punto que la tormenta fue bautizada como la tormenta de la ira del emperador. Se dice que quienes entran aún escuchan los gritos de los muertos y el eco de los astrópatas. Este acto hizo que si habían personas con dudas, ahora iban seguras. Todos seguirían a Sebastian Thor. Así, el Segmentum Oscuro completo se rebeló contra el imperio. Palacios enteros fueron asaltados, quemaron íconos a la vanagloria de Vandar y demás cosas. Sebastian Thor cada vez se hacía más popular y se preguntaban quién era en realidad. Algunos hicieron hipótesis desde un instrumento de los dioses del caos, algún Horus que quería ver arder el imperio. Otros decían que un Zen intentando conquistar el imperio desde dentro, pero Thor no era para nada algo meramente parecido a eso. Era solo un simple hombre que denunció a Vandar viendo con tristeza cómo corrompió la fe de la humanidad, básicamente engañándola, pues él nunca fue alguien devoto a la fe en primer lugar. Solo era un usurpador a sus ojos. ¿Pero por qué lo hizo? Al parecer, según gente que lo conocía desde la escuela Progenium, dijeron que él tuvo visiones del emperador donde avisó que si no hacía algo, la humanidad iba a caer. Dijeron que el mismo hecho al predicador afín de Vandar en medio de uno de sus mitines de oración, lo empujó y denunció a Vandar en frente de muchas personas. Y como él era alguien devoto, carismático y muy recto, convenció a su mundo. Más y más personas se unían a la marcha y se unían a la Confederación de la Luz, al punto que ya Thor tenía un ejército de más de 5 millones de fieles y todo en un año. Y todos iban rumbo a Terra. Muchos de las fratrias que lograron sobrevivir a las incursiones de sus seguidores y lograron estar cerca de Sebastian se unían sin muchos problemas al ver que esta persona los perdonaba, y la leyenda de Thor cada vez volaba por todas partes de la galaxia. Sus proezas y milagros llegaron a zonas inesperadas. Algunos de sus milagros eran inexplicables debido a que él, con su oratoria, lograba que mundos enteros se unieran en su causa, pero otros eran totalmente inexplicables, como los navegantes que veían que la disformidad estaba en calma cuando viajaban con él. Tanto es así que el enviado paternoval de los navegantes de ese entonces lo bautizó como el Abstracta per Omnis, el Señor del Espacio Disforme. Mientras más sus historias se expandían, más se targiversaban y exageraban, al punto que muchos decían que era un dios,
y debido a la devastación de los sucesos del sistema de Klax, la eclesiarquía estaba completamente atónita al asunto. Sebastian Thor ganaba la guerra sin hacer batallas. Muchos cardenales de la secta del templo veían cómo sus principios se caían por su propio peso, pues para Thor las grandes catedrales no eran nada sin sus creyentes. La doctrina de la Confederación abogaba por la cooperación y el sacrificio, algo que todos los planetas abogaban. Tal vez la población ya estaban hartas de Bandar y del templo del emperador Salvador, pero esta vez tenían algo que no tenían antes, un líder para guiarlos. A pesar de obtener tantos recursos y manos de obra, les faltaba otra cosa: poder de fuego. Muchos señores de capítulos de marines espaciales en el Segmentum Solar oyeron la noticia y se unieron a la marcha de Thor, sin inconvenientes. El Mechanicus, que también llegó al límite contra Bandar, habló con los altos señores para que juzgaran a Bandar y lo ejecutaran por traición. Bandar, en respuesta, ordenó disolver a los altos señores y proclamó la guerra contra los Astartes, Mechanicus y la Confederación. Gustav Adriatix, fabricador general de ese entonces, llamó a sus Skitarii en Marte y partieron hacia Terra. Puños imperiales junto a halcones de fuego, templarios negros y bebedores de almas se unieron para ir a Terra, por lo que la guerra comenzó. Terra no tenía una batalla así de grande desde la Guerra de las Bestias o la Decapitación, y el palacio de Bandar, a pesar de ser ruinas, era una fortaleza inexpugnable, no solo por las fratrías aún leales y fanáticos que ya tenía, también tuvieron el apoyo incondicional de las novias del emperador, que estas fuerzas se volvieron un dolor de cabeza para los atacantes, pues esperaban hacer un entrar y salir, pero lo que no querían era hacer otro asedio de Terra, pues el conflicto duró meses sin que ninguno lograra avances. Sabían que los atacantes ganarían, pero con demasiadas bajas y con el tiempo jugándoles en contra. Es en estos momentos que algo debía pasar. Un milagro. Custodes. Así es, después de 5 milenios los Custodes hacen algo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Si no hicieron nada durante la gran cantidad de conflictos que ya dije en otros videos y shorts, ¿qué hizo que esto fuese diferente? Quizás una bala perdida impactó en el palacio del emperador. Sí, quizás sea eso. Como sea, el custodio en cuestión que al menos hizo algo fue el centurión llamado como Longinus, que vio por la ventana la batalla y les dijo a las tropas de Thor que mantengan la posición, que él mismo iría allá. Uno pensaría que iría directo y acabaría con todos, pero no. Fue por un camino secreto que nadie sabía. Con un pequeño séquito, Longinus llegó solo para parlamentar, pero fue detenido por las novias, justo lo que él quería. Bajó las armas y fue directo hacia ellas. Su misión nunca fue ir contra Bandar, sino ir con las novias, y en una hora le habló para que abandonaran a Bandar, pues él nunca le sirvió al emperador. Pero estas se negaron. Longinus sabía que esto iba a pasar. Dejó a su séquito que se quedara con las novias como rehenes y le dijo que la oficial más grande de entre las novias y su escolta lo acompañaran a los túneles. Las catacumbas iban directos a la entrada secreta de la Sala del Trono de Dorado. Longinus les explicó dónde estaban, en el lugar más sagrado de la galaxia, la puerta misma donde estaba el emperador. Les explicó que guardaran completo silencio, pues si hablaban, morirían. Nadie sabe por qué Longinus hizo esto. Bien pudo cortar de raíz todo el asunto, pero quizás por guía del emperador vio que quizás estas novias podrían ser algo más grande. ¿Quién sabe? Lo cierto es que Alicia y sus 5 hermanas entraron. Nadie sabe lo que vieron o qué le dijo el emperador, pero cuando salieron, sus reacciones eran mixtas de completo vacío, completo sollozo, una ira sangrienta, pero quizás la reacción más espectacular fue la de la propia Alicia Dominica, quien era la líder de las novias del emperador, la que vio todas las atrocidades de Bandar, la que cumplió todos sus designios impuros, la que permitió que hicieran cosas innombrables contra población civil y contra niñas inocentes, e incluso se cree que ella era la principal de dicho harén de Bandar, por lo que ella simplemente... Yo no esperaba eso. Se dice que la ira de Alicia fue tan grande que sus cabellos negros cambiaron de blanco. Quizás fue su misma voluntad, o quizás fue gracias al emperador.
Pero lo cierto es que estas mujeres renunciaron a seguir siendo las novias del emperador y se rebautizaron nuevamente a hijas del emperador debido a la profunda vergüenza que sentían por todo lo que habían hecho. Mientras tanto, Vandar, ignorante de todo lo que estaba pasando tras bambalinas, estudiaba los mapas del imperio viendo métodos para acabar con Thor, pero las noticias de Alicia y su séquito se esparcieron rápido. Vandar convocó a varias personas y pronunció un discurso explicando cuáles sistemas debían atacar para acabar con Thor, pero el mensaje ya fue propagado. Ya ni los más fieles a Vandar lo apoyaban. Ahí aparecieron las vengativas, Alicia y su séquito con ojos llenos de un odio e ira asesina. Es ahí que Alicia pronunció sus míticas palabras y del que se pueden aún escuchar en su sarcófago mismo. Habéis cometido la mayor herejía. No solo habéis dado la espalda al emperador y abandonado su luz, sino que además habéis profanado su nombre y casi destruido todo aquello por lo que él ha luchado. Habéis pervertido y retorcido la senda que había establecido para que siguiera la humanidad. Como vuestros propios decretos han establecido, no puede haber gracia para tal crimen. No puede sentirse piedad para un criminal como este. Renuncio a vuestra autoridad, camináis en la oscuridad y no podéis seguir viviendo. Vuestra sentencia ha sido aplazada durante demasiado tiempo. Ha llegado el momento de que muráis. Alicia desenfundó su espada de energía y la sostuvo desde lo más alto para que todos en la habitación la vieran. Vandar, completamente confundido y visto como era en realidad, un patético intento de ser humano que se aprovechó de las personas por gustos personales, negando con la cabeza lo que intuía iba a pasar. Dijo lo único que se le podía ocurrir siendo sus últimas palabras. No tengo tiempo para morir. Estoy demasiado ocupado. Alicia no titubeó y decapitó al alto señor traidor partiendo el rosario mismo que hizo que ella y sus hermanas cayeran ante él. Así, terminando su reinado del terror, terminó el reinado de sangre. Vandar había muerto y como tal, cualquiera que aún le eran leales fueron declarados culpables y ejecutados. Los altos señores fueron de vuelta puestos a sus cargos para poner fin a las guerras de venganza contra el templo de la eclesiarquía. Ya mucha sangre se ha derramado ya, pero aún faltaba algo. El puesto del eclesiarca estaba vacío y debían poner a alguien a cargo, y todos en unísono querían a Thor en ese puesto. Él simplemente lo rechazó, puesto que él solo era un humilde servidor del emperador y prefería hablar de las buenas nuevas de él mismo. Muchas veces se le ofreció y todas las rechazaba, y esto le ofendió bastante al punto que lo acusaron de hereje, solo como una excusa para que tomara el puesto, pero salió inocente de todos los casos y salió más popular que nunca. Nuevamente le ofrecieron y nuevamente lo rechazó, pues no quería permanecer sentado todo el día cuando su deber es hablar con el pueblo. Esto llegó a un fin cuando el capitán general de los custodes dio solución. Solo necesitó susurrarle algo al oído a Sebastian para aceptar ser eclesiarca. Muchos dicen que lo amenazó. Yo opino igual, pero también lo hizo porque no quería hablar con los altos señores tanto tiempo y ver cómo su cordura se iba a pique. Thor aceptó el puesto a regañadientes siempre y cuando se respetaran las condiciones que él diría. En primer lugar, le dejarían viajar con completa libertad para seguir peregrinando, algo que igual los altos señores le hubieran permitido, y la segunda, hacer cambios significativos a la eclesiarquía, así iniciando las reformas torianas. En primer lugar, las reformas hacían que la iglesia cambiara su enfoque de buscar poder y riquezas para la búsqueda más espiritual. La eclesiarquía no debía ser el ente político dominante, y ahora su deber era servir al imperio y ésta le serviría en una simbiosis no parasitaria. No le quitó todo su poder e influencia, pero ya no buscarían riquezas, sino querían más que las personas buscasen los buenos valores individuales y la salvación en la creencia del emperador. Otro de sus puntos era el decreto pasivo, que sostenía que la eclesiarquía no podía mantener hombres armados, por lo que las flotas y las fratrias fueron oficialmente disueltos. Pero también se dio cuenta que la iglesia debía defenderse por sí misma, así que permitió que las hijas deshonradas por los actos que cometieron pudieran redimirse ante el emperador y a sí mismas, por lo que las contrató como las fuerzas armadas de la eclesiarquía. Y algunos se preguntarán, ¿por qué? Simple, ellas demostraron más lealtad hacia el emperador que a una organización, por lo que ellas tenían el derecho de tener esta oportunidad. También se les ordenó a la Inquisición crear dos nuevas ordos, el Ordo Sanctum para vigilar la eclesiarquía y la Ordo Hereticus para vigilar cualquier acto de herejía o cultos que se salgan de la doctrina imperial, y las hijas serían su brazo militante.
Sebastian entonces la rebautizaría como la Adepta Sororitas, hermanas de batalla, un nuevo comienzo, un nuevo renacer para estas formidables fuerzas. Eso sí, ellas servirían al emperador, por lo que si bien también sirven a la iglesia, ellas no les temblará la mano si ven que un cardenal, sea quien sea, se comporta fuera de la norma, sino básicamente el equivalente de comisarios de la iglesia. También Sebastian aprendió de Guilliman, porque al ver que las ahora sororitas eran formidables, eran demasiado formidables, así que las separó en 2 conventos. Una en Terra teniendo 3 de las órdenes fundadoras y Ofelia 7 con las otras 3 para que ningún cardenal o eclesiarca acumulara poder. Thor vivió toda su vida dando la palabra al emperador y llevando las reformas donde la gente no supiera de ellas. Solo regresó a Terra ya a sus 112 años y duró 6 meses ahí antes de morir de manera plácida en los brazos del emperador. Su muerte fue llorada por todos en el imperio y recordada como el hombre que con su sencillez y fe le dio una nueva oportunidad al imperio a seguir y una nueva fe a la que seguir, y que sigue en la actualidad. Gracias a las reformas de Sebastian Thor, el orden volvió al imperio e hizo que las cosas mejoraran un poco. También con sus palabras le recordó a los Marines y al Mechanicus la razón por la que sus organizaciones pelean, la gente del imperio, y no hacer la gran custodes. Ellos son el principal muro de protección de la humanidad, y su deber era la de defenderlos, cosa que ignoraron por completo. También logró que la fe perdida se reafirmara. Después de su muerte, sus huesos y cabezas se convirtieron en reliquias en extremo valiosas. Existe una broma en la Inquisición que dicen que si lograses juntar sus huesos descubrirían que Thor es un monstruo quimérico de 3 cabezas y 5 brazos. Pero su cabeza es la más caótica. El saber dónde está es de hecho muy complicado, pues existen al menos 3 órdenes de sororitas que afirman que lo tienen. Un caótico también lo afirma, pero quien sin duda probablemente lo tenga sea Trasin, puesto que él al menos lo tiene en un frasco de conserva del que se ve aún carne y piel. En cuanto a Vandar, pues al parecer su decapitación fue inmortalizada para la posteridad en los dioramas de Trasin. No se sabe si es que está vivo en ella, pero básicamente vive en un bucle eterno en la que repite su muerte una y otra vez por toda la eternidad. Esta última parte me salió más larga que las otras 2, pero creo que valió la pena el hacerlo. Solamente espero que den like, compartan y suscríbanse, para ver más contenido de eventos, y sin más que decir me despido. Nos vemos.